Hoy hablamos sobre plots, gráficas con Matplotlib y pandas. Exactamente haremos gráficos de barra. Cómo crear gráficos interesantes en gráficos de barra con Python. Vamos a agregar datos y etiquetas que nos permiten hacer nuestro gráfico mucho más interesante. ¿Cómo agregar anotaciones en nuestros gráficos? Vamos a continuación con Python y más ya. El día de hoy vamos a utilizar información de un conjunto de datos de la NBA donde tenemos diferentes informaciones como ser la altura, edad, peso y variables categóricas como ser, por ejemplo, el equipo que pertenecen, la posición en que el jugador juega y, como podemos ver acá, también tenemos otra variable que nosotros podemos incluso transformar. Entonces vamos a utilizar primero la información, como podemos ver aquí, vamos a utilizar estas bibliotecas o estos módulos, como podemos observar, y podemos observar aquí que tengo pandas, Matplotlib, muy importante, y no vamos a utilizar Seaborn el día de hoy. Vamos a obtener entonces aquí nosotros una información que, como podemos ver aquí, tengo que es concerniente al nombre del jugador, el equipo, el número de la camiseta, la posición, ¿verdad? 5 posiciones en el básquetbol, la edad, la estatura, el peso, el colegio que están y su salario anual. Y muy importante que tengo 458 datos y muy importante también que les dejo en enlace un vídeo sobre cómo transformar nuestras variables numéricas en variables categóricas y bueno, nuestras variables categóricas en variables numéricas, ¿verdad? Cómo poder utilizar la función cut, categories en Python. ¿Por qué? Muy importante también cómo utilizar el feature engineering, es decir, cómo crear variables, cómo transformarlas, como por ejemplo el peso. Vamos a ver aquí que tengo para mi peso variables numéricos, pero para la estatura tengo un objeto. ¿Cómo transformar eso? Les dejo el enlace en la descripción sobre cómo conocer y mejor transformar nuestras variables. Algunas de las preguntas que nos hacíamos en nuestro estudio era cómo poder observar realmente esta diferencia en el salario dependiendo de la posición del jugador. Y entonces hacíamos un análisis de datos concerniente a cómo agrupar las posiciones por su salario y la media de ese salario, así como la estatura en metros, ¿verdad? La variable creada específicamente, ¿verdad? A partir de nuestros datos, su posición, ¿verdad? ¿Cómo puedo observar esta tabla que tengo resumen aquí? Un gráfico de barra. Eso es lo que quiero contestar. Esto es cómo nosotros, o cómo es que podemos crear nosotros una gráfica de barra con pandas. Muy importante, eso que tengo aquí será usando pandas. ¿Por qué sé que es utilizando pandas? Porque podemos observar aquí que dataset tengo mi nombre, mi data frame de mi tabla de datos, luego sigue la posición, que es una variable categórica de ese mismo data frame, y luego le digo value counts. Value counts es una función para contar el número de veces que se repite un grupo dentro de posición, en este caso. Todo eso es panda, para manipulación de datos utilizando panda. Y luego le digo plot y le digo de qué tipo. Un tipo de barra. Entonces estoy utilizando la función plot de pandas para poder crear un gráfico. Y a continuación simplemente le digo el título. Así es como se crea fácilmente un gráfico de barra en pandas y Python. Y podemos observar aquí que le digo entonces y me lo crea. Tengo el número de jugadores por posición. Podemos observar que el centro, el ala, el base o el jugador que mueve la pelota, ¿verdad? El pivot forward y el tirador, ¿verdad? El shooting guard en inglés. Vamos a ver que así de fácil es cómo se utiliza o cómo se crea un gráfico de barra en Python. Y ahora agreguémosle más información, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué significa el eje X? ¿Qué significa el eje X y Y respectivamente? Como vamos a ver aquí, lo que hacemos entonces es simplemente utilizar dos formas. Hay dos formas para hacerlo. Dentro del mismo plot ustedes le pueden colocar X label o le pueden colocar Y label, ¿verdad? X label, Y label, la información concerniente a cada uno de los ejes. O si no, utilizan el Matplotlib, le ponen PLT, que significa Matplotlib, ¿verdad? Si lo hemos rellamado. Y ahora Y label, es decir, el eje Y, como sería llamado. Y esa es una como nosotros podemos agregar entonces diferentes etiquetas. Podemos ver ahora que tengo posición y número, ¿verdad? O la frecuencia en este caso, como ustedes quieran llamarlo. Ahora bien, si quiero utilizar otra variable categórica y combinarla, ¿verdad?
En este caso tengo los grupos de masa corporal, ¿verdad? Una variable que creamos también en un episodio anterior, donde contamos si el jugador está en sobrepeso, en peso normal, obeso o en bajo peso, ¿verdad? Y podemos observar que en conjunto composición, vean bien que tengo los dos variables, BMI Groups Position, vamos a observarlo, tengo la combinación de los dos, tengo contar los valores y utilizo plot siempre. Y podemos observar entonces que al final lo que va a hacer es agarrar los dos conjuntos, ¿verdad? Y poder transformarlos. Vean bien que tengo aquí peso normal para los tiradores. Podemos observar que aquí tengo 70 y tantos jugadores, ¿verdad? Que me está mostrando, bueno, me está desplegando la información, ¿verdad? Y así sucesivamente la combinación de los dos. Tengo dos variables categóricas y está contando los valores panda, ¿verdad? Así como lo puedo hacer, no solamente tengo que usar una variable categórica no numérica, sino que también puedo utilizarlo entonces también dos variables categóricas. Vean bien aquí que tengo ahora también una variable que se llama experience. Si el jugador tiene más de 21 años o un jugador veterano, ¿verdad? Podemos observar aquí que lo que tengo, ¿verdad? Que tengo combinación de ellos, ¿verdad? Lo mismo, en combinación con su peso corporal. La pregunta entonces será cómo poder ver estas barras junto una a la otra, ¿verdad? Es decir, cómo puedo observar barras comparativas. Es decir, si estoy hablando sobre el peso normal junto con la experiencia, por ejemplo. Y luego en el siguiente, la misma experiencia, pero compararlo con sobrepeso, por ejemplo. Es decir, quiero elaborar otro gráfico, pero comparando las barras del mismo tipo y agregando el otro grupo a la otra categoría. Es decir, por ejemplo, en el eje X voy a tener experiencia, los diversos tipos de experiencia, ¿verdad? Y en cada una de ellas diferentes comparativas para personas con peso normal, sobrepeso y así sucesivamente. ¿Cómo se hace eso entonces aquí en Python? Entonces lo muestro a continuación, cómo agregar entonces barras de lado a lado. Como podemos observar entonces, este es el código. Entonces podemos observar aquí que he escogido el peso como mi referencia y luego lo que voy a comparar entonces es los diversos grupos de edades que he escogido. Entonces podemos observar que no hay jugadores en los grupos de peso bajo y obesidad severa, por ejemplo. Y luego entonces cuando tienen un peso normal, ¿quiénes tengo la frecuencia más alta? Por supuesto que podemos observar aquí que tengo la experiencia como experience y teenager, ¿verdad? Teenager son menores de 21 y experiencia entre 21 a 35 años. Y así ustedes pueden cambiar también, por supuesto, esto y vean bien lo que se hace. Lo que se hace es lo siguiente, ¿cuáles son los grupos de las variables categóricas que quiero comparar? Los grupos de masa corporal con experience, experiencia, ¿verdad? Vamos a observar que ahora ya he cambiado, yo solamente he tomado las dos variables, sino que tengo group by. Y luego de su group by, entonces me va a agrupar, ver las diferentes categorías y luego le digo que me cuente para la variable experience. Lo que va a hacer entonces aquí es, va a dejar la variable BMI, masa corporal, ¿verdad? Y va a contar para cada uno de ellos la experiencia, grupos de edades. Y luego unstack, es decir, que saque esa información o lo desagrupe, ¿verdad? Y simplemente después le digo plot, que es el plot de pandas. Y podemos observar entonces que me queda este gráfico súper interesante, donde puedo hacer comparativas para los diversos grupos con dos variables categóricas. Masa. Ahora bien, tengo también otra opción de hacer un gráfico de barra, pero con Matplotlib. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entre Matplotlib y Pandas a la hora de crear un gráfico de barra es la función, ¿verdad? Vean bien que aquí tengo lo mismo que he utilizado anteriormente, BMI Groups, por ejemplo, cambio por posición, que sería como el que hemos utilizado anteriormente, y le digo Value Counts. Sin embargo, esto para mejor utilizarlo, ¿verdad? Lo guardo en un data frame, en una tabla de datos, y lo vamos a llamar X. X entonces va a ser un conjunto de datos. Ustedes pueden separar esto en dos celdas y ver cuál es el resultado de X, ¿verdad? Y van a ver que vamos a tener nosotros nuestro resultado de los valores que se están contando, que es BMI, en este caso Groups. Y luego la función bar es diferente que plot bar, ¿verdad? Como en Pandas, sino que ahora PLT de Matplotlib y la función barra. Le digo, el índice, ¿qué significa el índice? Bueno, en este caso el índice va a ser cada uno de los grupos que estoy trabajando de BMI Groups. Tengo diferentes grupos, como podemos observar aquí en el eje X, peso normal, sobrepeso, obesidad leve, peso bajo, densidad severa. Estas son las diferentes distribuciones del peso en los jugadores. Y luego les digo, muy importante, el X, el índice, este es el índice porque podemos observarlo en X, ¿verdad? No, pueden ejecutar y después les digo entonces
¿dónde está el conteo? Esto lo vamos a poder dividir en dos. Lo vamos a mostrar acá. Voy a ejecutar esto primero para que podamos observar la diferencia. Y entonces X. Podemos observar aquí. Así mucho mejor. Podemos observar entonces que BMI-Groups es el conteo, el índice es cada una de las categorías y por eso lo separo ahora. Entonces bar, matplotlib, necesito la relación que va a ir en el eje X y luego en el eje Y, es decir, el conteo. Eso es algo diferente con lo que nosotros teníamos en pandas. Y que lo alineen en el centro, por supuesto. Y aquí lo que nosotros tenemos. Y por supuesto las diferentes etiquetas que ustedes ya vieron cómo agregar información. Ahora, agregar también información concerniente a cuántos jugadores son que están en peso normal, 250, 148, 249. Muy importante cómo agregarlo. Entonces, ustedes si buscan en la web van a encontrar esto de manera muy complicada. Yo lo encontré, por supuesto. Ahora, en esta versión de Matplotlib que estoy utilizando, ¿verdad? Una de las más recientes, vamos a ver que es muy fácil. Simplemente a lo anterior, vean bien lo que estoy haciendo, estoy diciendo, lo voy a guardar en un objeto que se llama myplot, ¿verdad? Se le pueden llamar como quieran, pero antes guarden esos objetos de figura y de ejes como un subplot. Vean bien, plt subplot. Y le digo los ejes y la figura respectivamente. Ahora bien, esos ejes axbar, es decir, vamos a hacer una gráfica de matplotlib, de gráfico de barra, y la información idéntica a la anterior, ¿verdad? En vez de ax, en este caso anteriormente teníamos plt bar, ahora tengo axbar, esa es la única diferencia, como pueden observarlo. Y lo estoy grabando en un objeto que se llama matplot, y luego, muy importante, cómo ejecutar los diferentes, o cómo colocarles etiquetas. Bar label, podemos observar, esto me va a permitir hacer las diferentes observaciones y marcarlas. myplot es mi gráfico como el anterior, idéntico al anterior, como pueden observarlo, padding, y ahora le digo el título y que me lo muestre. Y ahora vamos a observar la diferencia entre este que está aquí y el otro, ¿verdad? Que tengo acá, que les muestro. Y listo. Ahora se muestra mucho mejor, por supuesto. Simplemente ahora ya tengo mis observaciones desplegadas en cada una de las barras. Puedo observar que entonces ahora tengo dos personas que están catalogadas como vecinas para mi conjunto que estoy utilizando. Y por supuesto usted le puede colocarle nombre al eje X, nombre al eje Y respectivamente. Muy importante entonces, ya le hemos colocado cada una de las etiquetas a las barras. Pero falta una pregunta muy interesante. ¿Cómo cambiar el color a las barras o en los gráficos de barras con Matplotlib y pandas? Observen entonces que vamos a utilizar esta información, pero simplemente le voy a agregar algo, ¿verdad? Y le voy a cambiar. Podemos ver entonces qué es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer simplemente es cómo cambiar el color. Simplemente agregando aquí color y los diversos colores que quiero agregar. Ustedes pueden, por supuesto, informarse más sobre las diferentes paletas de colores que existen en pandas. Y Matplotlib, en este caso, yo las he escrito manualmente los diferentes colores para cada una de las categorías del peso, ¿verdad? Como podemos ver aquí, o en este caso, los grupos de BMI, índice de masa corporal. Podemos observar que cada uno de los colores, dependiendo de las categorías, así va a ir cambiando, ¿verdad? Rojo, azul y amarillo sucesivamente. Y entonces he creado un gráfico súper interesante comparando las diversas frecuencias de varias categorías, y así como cambiando los colores y agregando etiquetas a cada una de las barras. Para finalizar, pueden observar también que tengo aquí cómo puedo trabajar con una variable numérica y una variable categórica, ¿verdad? Simplemente en este caso voy a utilizar la función plot de quién, ¿verdad? ¿De quién es este plot aquí que estoy utilizando? Bueno, estoy trabajando con el plot de barra de pandas. ¿Por qué sé que es de pandas? Porque fíjense que X es un data frame, un conjunto de datos, y estoy llamando a plot directamente junto con X, ¿verdad? Y vean bien que lo que estoy trabajando aquí. Le estoy diciendo, agrúpeme la información por posición, ¿verdad? Como habíamos discutido, la posición salario, sencillamente antes, al inicio, agrúpeme la información por posición. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, quiero que me calcule la media de estatura para cada uno de los grupos. Estatura media para cada uno de los grupos. Y luego simplemente que me lo redondee con 2, ¿verdad? Y lo podemos observar aquí. Y ahora lo guardo en X, entre lo que vamos a tener como anteriormente, ¿verdad? Un índice, un valor, y le estoy diciendo, grafíqueme esta información. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Tengo la posición, vamos a observar cada una de las posiciones, y tengo
estatura media para cada una de las posiciones. Por supuesto, vamos a saber de que el PEG va a tener una estatura mucho más baja que los otros. Y, por supuesto, pueden llamar a la información que acabamos anteriormente de AxLabel, ¿verdad? Para poder colocar la información en cada una de las barras. Así es como podemos trabajar con gráficos de barra, con Matplotlib y pandas en Python. Nos vemos en un próximo episodio.